CN Plus al día. En CN Plus al día, hoy en la mañana, tuve la oportunidad de entrevistar a María Antonieta Reyes, quien es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Ecuador son fundamentales e importantes para el desarrollo también de nuestro país. En ese sentido conversamos no solo por el aniversario de 33 años que cumple en estos días la Cámara, sino que también conversamos sobre cómo las pymes se están integrando a este encadenamiento productivo de cara a poder exportar más todavía a ese mercado que, por cierto, es tremendamente importante. Veamos lo que nos dijo María Antonieta Reyes. Bueno, antes de entrar en materia, la Cámara Ecuatoriana-Americana de Comercio cumple 33 años. En ese sentido, ¿cuál es la evaluación que haces tú de la Cámara en cuanto a la gestión y en cuanto a apuntalar las relaciones comerciales entre ambos países? Bueno, en realidad la Cámara tiene 33 años de vida institucional, es muy importante para nosotros porque AmCham tiene una diferenciación muy grande al ser miembro de una red internacional de AmChams en el mundo entero y particularmente en la región latinoamericana y el Caribe. A nivel de evaluación hemos sido un puntal de apoyo, cumpliendo nuestra misión de promover las relaciones bilaterales entre el Ecuador y Estados Unidos en distintos ámbitos, ¿no? En ámbitos muy cercanos a lo que es intercambio de información, el poder preparar y asesorar a aquel que quiera llegar a los Estados Unidos, ya sea en materia de exportación o aquel que necesite contactos en materia de importación, proveedores, poder ubicar y ser soporte y pedir apoyo a aquel inversionista, sea ecuatoriano, que vaya a Estados Unidos o estadounidense que venga a invertir al Ecuador. Es un poco la información, es acortar el camino, o sea, es ser un pie de apoyo para todo aquel que quiere entablar negocios con los Estados Unidos. Uno de los eventos más importantes que llevamos a cabo el año pasado en su primera edición fue la Expo USA, para darte un ejemplo, en donde agrupamos todo lo que hacemos. O sea, estuvimos con 63 empresas exhibiendo en una feria, tuvimos cerca de 8 compradores americanos en rueda de negocios, tuvimos 8 panelistas internacionales y 5 internacionales en congreso, y además sumamos todo lo que fue de innovador, un festival gastronómico y cultural, donde incluimos la parte de música, alimentación, todo el tema inclusive de educación a través de debate estudiantil entre colegios que están en la ciudad. Esto un poco muestra lo que nosotros hemos venido haciendo en estos 33 años, vamos a repetirla el próximo año, en octubre, en nuestra ya posicionada Expo USA. ¿Y esto ha significado incremento de afiliados, incremento de socios en la Cámara? ¿Cuál ha sido la tendencia de crecimiento? En los últimos 3 años y medio hemos pasado de 280 asociados a 415 asociados, gracias pues a un trabajo, yo diría que de todo el equipo y evidentemente con el soporte de nuestros directores, nuestros miembros de directorio, que han estado muy de la mano trabajando con nosotros en captar nuevos socios. Y esos socios son de todo tamaño, ¿no? Y diferentes sectores, importadores, exportadores, servicios, y como te digo, son pymes, empresas grandes que tienen representación de Estados Unidos acá. Vamos creciendo cada día, cada mes, estamos creciendo en un promedio de 5 socios nuevos, y eso es pues es un gran orgullo para nosotros como equipo decirlo, una cámara, la Cámara Binacional, una de las más importantes que tenemos en el momento en la ciudad. Ahora, ya estamos entrando en materia con todo lo que me estás contando. Me acabas de mencionar el tema de las pymes. Las pymes, ¿cómo se están enganchando? Las pymes ecuatorianas, sobre todo, ¿cómo se están enganchando en esta relación comercial con Estados Unidos? Bueno, las pymes tienen un gran desafío que es el tema de competitividad, o sea, cómo poder adaptar sus productos y servicios a un mercado que cada vez más exige temas de, por ejemplo, salud pública, si hablamos de alimentos, exige tener una armonización en materia de etiquetado, tener un correcto proceso de trazabilidad para poder llegar al mercado americano. Hay un gran desafío de esas pymes y justamente nosotros como Cámara, conjuntamente con organismos tanto de gobierno cuanto privados, otros gremios, buscamos asesorar a esas pymes para que sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo acortar camino. Yo repito siempre esta frase, ¿no? Cómo podemos inteligenciarnos como empresas que queremos entrar al mercado americano para poder llegar de una manera muy eficiente y muy competitiva sin perder el tiempo. Porque estamos acá con un mercado que lo que busca es
una agilidad en materia de tiempo, ¿no? Ahora, en términos, o sea, es evidente que hay que mejorar las competitividades. Hoy tenemos noticias de que el Ecuador ha mejorado sus niveles de competitividad, pero a nivel de pymes, que es importante porque estamos hablando de las pequeñas industrias, sí. ¿Cuántas pymes están participando en estas relaciones comerciales? ¿Cuál ha sido el crecimiento de participación de las pymes? Y en términos tangibles, ¿cómo está o ha evolucionado el nivel de facturación hacia Estados Unidos de esas pymes? Bueno, es muy importante tener en consideración, y esta es una reflexión que siempre la hago, cuando tú hablas de Estados Unidos de América, no hablas solo de un país, hablas de prácticamente un continente con 50 estados. Entonces, la estrategia de acceso a mercado o de ingreso al mercado es básicamente una estrategia marcada en nichos de mercado. Vemos empresas, por ejemplo, te voy a nombrar uno de los sectores como es el tema de productos étnicos. O sea, productos étnicos como horchata, chochos, etcétera, etcétera, van entrando a ciertas comunidades al principio ecuatorianas, luego latinas, y la idea es que vayan incorporándose en la gastronomía también americana este tipo de productos. Entonces hay una estrategia puntual de cómo ingresar dependiendo de lo que busca esa comunidad específica, en ese estado específico, ¿sí? Para poder acceder nuestros productos a ese lugar en concreto. ¿Qué es lo que le ha pasado a las pymes? Yo creo que lo importante es que hemos encontrado también empresas que han servido de un poco de distribución hacia esos mercados y han tomado varias empresas más pequeñas como sus proveedores. Hablo un caso puntual de una empresa que llega a New Jersey y le compra a por lo menos unas 30 o 40 empresas en el Ecuador. Lo que hace es optimizar evidentemente costos en materia de logística y llegar directamente al mercado americano con marcas, lo que llamamos nosotros las marcas blancas o las marcas privadas. Entonces ese producto específico ecuatoriano llega con una marca que la está distribuyendo, digamos, es propia de esta empresa en este estado de New Jersey y distribuye a distintos supermercados especializados en esta área específica, ¿no? Cuando tú dices en Estados Unidos no estamos hablando de un solo país, sino prácticamente estamos hablando de un continente. Así porque hay más de 50 estados. ¿Significa entonces que la Cámara Ecuatoriana Americana tiene establecido o tiene estudios de cuáles son las potencialidades de demanda de aquellos estados de productos latinoamericanos y específicamente en este caso que nos compete de productos ecuatorianos? Bueno, existe información. Yo creo que la información es poder en este momento porque hay estados en donde tú ves muy poco producto ecuatoriano y que hay un potencial evidentemente de nicho. Necesitamos, de hecho, esa información. Si ustedes requieren este tipo de información, con mucho gusto podemos nosotros, si no la tenemos lista, poderla consolidar y preparar, porque hay mucho producto. Nosotros se nos acercan de repente pymes con productos que uno diría, ¿será que tiene el potencial para ingresar? Entonces es necesario hacer un estudio, una investigación de mercado para determinar en qué parte. Siempre, normalmente cuando uno piensa en Estados Unidos, piensa en 4 o 5 puntos principales. Pero esos puntos principales son coincidentemente los puntos de acceso logístico, o sea, donde están los puertos, donde tú vas a derivar toda la distribución. Pero hay más allá de Florida, hay más allá de Texas o de California, y más allá de lo que es Nueva York. Hay que pensar en otros estados, en otros lugares donde puede definitivamente llegar nuestro producto. Reitero, siempre va a ser a través de una estrategia de nicho. No vamos a pensar llegar a los 50 estados de una sola vez, sino ir poco a poco abordando dependiendo de las tendencias, ¿no? Paulatinamente. Paulatinamente, sí. Ahora, seguimos el tema de las pymes, podemos hablar de muchas otras cosas, claro, pero me gustaría concentrarme en el tema pymes porque estamos hablando de pequeñas industrias, estamos hablando no de grandes capitales. Ahora, es verdad, se puede reducir estructura de costo a través de toda esta logística que tú mencionas, pero esa logística es un elemento de la estructura de costo. Ahora, ¿se está haciendo algo para incentivar a las pymes en términos de asociatividad a efectos de poder generar economía de escala ya no en la estructura de costo de producción, a efectos de ser más competitivos todavía? Mira, hay dos maneras de hacerlo. O sea, hace un momento que te hablaba de este ejemplo, de esta empresa que logró o que logra todavía que asociar a este grupo de 30, 40 empresas para lograr exportar. Eso se puede, de hecho se llama consorcio de exportación, o sea, para poder llegar directamente. Ahora, en términos asociativos hay muy buenos ejemplos en el Ecuador. Pero pienso que hay que romper un poco esta barrera cultural que tenemos de no asociarnos, ¿no? Sí. Somos muy individualistas a pesar de pensar o de que nos vean desde afuera de una manera distinta. Somos tremendamente individualistas. Hay mucho que hacer en materia de asociatividad. En ciertos productos específicos se ha logrado. Mira, te voy a nombrar un caso de una empresa en la sierra
que logró unir y juntar distintos productores en materia de cacao y de derivados. Y ha logrado salir, pero tiene que haber un seguimiento permanente de una cabeza que haga de líder para que estos grupos se mantengan asociados y encuentren un objetivo común, que es donde falta un poco el tema del liderazgo, porque se ha encontrado otros casos en donde tú tienes líderes gremiales o líderes asociativos que al final del camino están trabajando para intereses de repente propios y no intereses de este grupo asociativo. Entonces hay mucho que hacer en materia asociativa. Sé que el gobierno está trabajando mucho en esta área, esperamos que lo siga haciendo. Nosotros en algún momento, y en mi caso específico, cuando trabajé en la Corpey, hicimos muchísimos esfuerzos en materia de asociatividad. Es muy necesario para el país, ¿no? Tú mencionaste también la articulación de no solo de la estrategia, sino ya el trabajo en sí entre la Cámara, el gobierno y el sector privado. Esa articulación, ¿cómo se está dando? Considerando que para muchos sectores es imprescindible tener acuerdos comerciales con Estados Unidos, que hoy no lo tenemos. Mira, esa es una realidad. No tenemos un acuerdo comercial y partiendo de esa realidad de no tener un acuerdo comercial, el trabajo se nos hace un poco más necesario unirnos. Mira, hay un trabajo muy cercano con Proecuador, que es el órgano oficial de promoción de exportaciones. Entonces lo que tratamos nosotros es de dar toda la información de qué ferias, para darte un ejemplo, qué ferias va a participar el Ecuador a través de Proecuador en los Estados Unidos. ¿Qué información tienen ellos y qué información tenemos nosotros? Y cómo construimos de manera conjunta actividades formativas para nuestros socios, y no solamente para nuestros socios, porque si lo abrimos a la comunidad empresarial que tenga interés en llegar a los Estados Unidos. Hay que trabajar de la mano, Carlos, porque acá, sabiendo y partiendo de una realidad como la que tenemos, de no contar con un acuerdo comercial, tenemos que formarnos y seguir trabajando en competitividad. Si no trabajamos en competitividad, por lo menos competitividad en materia técnica, al no tener una, entre comillas, competitividad en materia arancelaria, nos tienen que diferenciar por calidad, nos tienen que diferenciar por cumplimiento, nos tienen que diferenciar por trazabilidad, más allá de un tema estrictamente arancelario. Ahora, ¿qué tipo de productos estamos exportando a Estados Unidos? Fundamentalmente de las empresas afiliadas a la Cámara. ¿Tenemos esa información, María Antonia? Mira, hay mucho producto alimenticio, yo creo que es algo muy generalizado. Tú dices en Ecuador qué es lo que sale al mundo, mucho producto alimenticio, pero están saliendo también ciertas textiles, ya ropa, por ejemplo, para niños. Y no voy a decir, pero ropa para niños, ¿en dónde la compran? A veces sabes que la compran en todas partes del mundo, depende si tú ubicas el nicho específico en donde lo que nosotros estamos haciendo como ropa llega a ese mercado. Entonces tú vas a decir, pero ¿cómo llega? Llega a través de una estrategia de nicho, donde se la están comprando N número de personas en determinada ciudad en los Estados Unidos. Está llegando básicamente en software, aunque también es un poco el tema del software a veces tiende a ser complicado por asuntos de propiedad intelectual. Se está enviando software y exportando software a través de distribuciones directas en los Estados Unidos, que es muy importante, es algo distinto, ¿no? O sea, estamos llegando más allá del mero commodity o del producto primario, ¿no? Ahora, hay un tema que también genera divisas al Ecuador, pero que no necesariamente es exportación de un producto, sino es exportación de un servicio, ya vemos así, que es el tema turismo. En el tema turismo la Cámara está promocionando algo. Me refiero al turismo receptivo para el Ecuador, ¿no? Mira, nosotros estamos dando primeros pasos en este sentido, siendo muy honesta contigo. Nos hemos juntado con quienes ya conocen del tema de turismo. Eso está bien. Sí, y así hay que hacerlo, porque acá hay que juntarse y generar sinergias. Tenemos un espacio de empuje a una iniciativa de turismo receptivo que se ha venido hablando algún tiempo, que es el Buró de Turismo, Congresos, Ferias y Convenciones. Estamos apoyando como Cámara, reitero, estamos dando los primeros pasos en este apoyo y realmente Ecuador tiene un potencial y Guayaquil tiene un potencial muy grande en tema de turismo. Vemos un crecimiento de oferta hotelera interesantísimo y necesitamos una estrategia, porque pues los americanos vienen constantemente, pasa que vienen muchísimo a Galápagos, ¿no? Y no olvidemos también, Carlos, tiene cerca de 3.000 americanos en el Ecuador viviendo permanentemente en retiro.
Entonces eso ahí también es una oportunidad porque ellos a la vez pueden invitar familia, amigos, y este word of mouth, como le decimos nosotros en inglés, o el efecto referido, vengan a Ecuador porque hay tal y tal lugar, eso es definitivamente una oportunidad para nosotros de oro, ¿no? Lo que popularmente lo conocemos como el boca a boca. Bueno, y ya para terminar, María Antonieta, bueno, 33 años, están en la edad media, en mediana edad, llamemos así, no en la edad media, en mediana edad. ¿Cómo lo piensan celebrar? Bueno, en grande. Vamos a celebrarlo el jueves 24 de octubre con un orador de lujo, gran amigo de la Cámara, Henry Kronfle, haciendo pues un análisis de cuál es el aporte que tiene que dar el sector privado en materia de cambio de matriz productiva. Y es esto, tremendamente importante. Imagínate, ese es el tema más importante que tenemos ahorita sobre la mesa. Lo vamos a hacer, como le digo, el 24 de octubre en el Hampton Inn. Tenemos invitado a todos nuestros socios, se les hará un reconocimiento a algunos de ellos por habernos acompañado tantos años. Tendremos a Henry, estará pues nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Ricardo Estrada, dando unas palabras, y esperamos pues tener una asistencia importante y seguir comprometidos con esta sociedad y con esta economía que necesita un apoyo en nosotros para llegar al mercado americano o para entablar negocios con los Estados Unidos de América. 24 de octubre, en 3 días. En 3 días, nos queda poco, mucho trabajo esta semana.